Yo sé que se arrepiente uno, pero demasiado tarde. Fuiste secuestrador, mataste, pues ya lo hizo, uno ya lo hizo. Arranca el juicio al hombre acusado de estrangular a su madre, trocear el cadáver y comerse sus restos. Hechos ocurridos en Madrid a finales de enero o principios de febrero de 2019 y por los que se encuentra en prisión provisional desde el 23 de febrero de ese año. Ну вот это вот то, что пенсионерка, имеете регистрацию, обязуйтесь. Yo me siento, o sea, yo no siento loco en un sentido, al contrario, yo me siento que me hace falta comer gente, por lo menos. I was saving body parts such as skulls and skeletons. A convicted Baltimore serial killer has died this weekend. Joe Matheny, the bald man in the video, was found dead in his cell. In this WJZ file video, Joe Matheny shows police where he buried the bodies. I killed a man, slaughtered him and ate him. Since then, he is always with me. Número 1. Joseph Roig. Joseph Roig Martin era un hombre de impotente estatura, 1.85 metros y más de 150 kilos, con facciones gruesas y una sonrisa intimidante. Su historia comienza en Baltimore, Estados Unidos, el 2 de marzo de 1955. Criado en un hogar disfuncional, la figura paterna se desvanecía en el alcoholismo, mientras su madre luchaba por mantener a flota una familia de 6 hijos. La tragedia golpeó temprano. La muerte de su padre en un accidente automovilístico cuando Joseph tenía apenas 6 años dejó a su madre con la carga económica. La madre de Joseph, obligada a trabajar arduas jornadas como camarera y conductora de camiones de comida, frecuentemente enviaba a sus hijos a hogares de acogida. Este sistema, destinado a proteger a los niños del abuso y abandono, a menudo solo aumentaba el sentimiento de soledad y abandono de Joseph. En medio de esta desolación encontró consuelo en la comida, sumergiéndose en un oscuro túnel de obesidad que lo consumía a medida que crecía. A los 18 años, en un intento desesperado por escapar de su dolorosa realidad, Joseph se unió al ejército estadounidense. Sin embargo, en lugar de encontrar una nueva vida, se encontró con un mundo de adicciones y comportamientos autodestructivos. En las sombras de los bares y callejones de Baltimore, conocido entre sus amigos como Tim o el Grande, Joseph se sumergió aún más en la oscuridad. Fue en esos callejones donde conoció a una mujer sin nombre, la madre de su primer hijo. La alegría de la paternidad fue efímera, eclipsada por la tragedia cuando su esposa lo abandonó, llevándose consigo a su hijo. Desesperado por encontrarlos, Joseph se enfrentó a la brutal realidad de la calle, donde la miseria humana se reflejaba en rostros olvidados y cuerpos destrozados por la adicción. El odio brotó en el alma de Joseph como una sombra creciente, alimentando una sed de venganza que lo llevaría a cometer actos inimaginables. Sin poder encontrar a su esposa, se sumergió en una espiral de ira y desesperación. En los callejones oscuros de la ciudad, la oscuridad lo abrazó por completo, desencadenando una serie de eventos que ensombrecerían a Baltimore para siempre. La noche del 2 de julio de 1994, el destino llevó a Joseph a la fábrica de tarimas donde trabajaba. Bajo el manto de la noche, se desató una tragedia. En un arrebato de furia y desesperación, Joseph asesinó a su primer víctima. Las sombras se alzaron como testigos mudos de sus crímenes, mientras Joseph se hundía más y más en la oscuridad de su propia mente. Cada acto de violencia alimentaba su sed de sangre, convirtiéndolo en un depredador acechando en la noche. Los cuerpos comenzaron a acumularse, una macabra colección de vidas cegadas por su mano implacable. El río se convirtió en su cómplice silencioso, recibiendo los restos de aquellos que cayeron víctimas de su sed de destrucción. Y mientras la ciudad se sumía en el caos y el miedo, Joseph se erguía como un espectro de la muerte, desafiando a las autoridades con su osadía impía. Pero incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la verdad siempre encuentra una grieta por la que filtrarse. Los hilos del destino tejieron su propia red, atrapando al monstruo en su telaraña de mentiras y engaños. Finalmente la justicia alcanzó a Joseph Roig Martin, condenándolo a pasar el resto de sus días entre rejas. La noche daba paso al amanecer y la sombra del criminalista se desvanecía en el horizonte. El legado de Joseph perdura como una advertencia sombría de los abismos que yacen en el corazón humano, esperando ser despertados por la oscuridad de la noche.
La ciudad de Baltimore nunca olvidará el reinado de terror de Joseph Roy Martin, un hombre cuyo deseo de venganza y control lo llevó a convertirse en una de las figuras más temidas y odiadas de su tiempo. El juicio de Joseph fue un espectáculo en sí mismo, un evento seguido por miles. El tribunal se llenó de testigos que narraron historias de horror y desesperación, tejiendo una red de evidencia que apuntaba directamente al corazón oscuro de Joseph. Los fiscales describieron con detalle cómo había seleccionado a sus víctimas, cómo las había cazado y finalmente cómo había saciado su insaciable sed de sangre. La sentencia fue clara y contundente: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Joseph Roy Martin fue llevado a una prisión de máxima seguridad donde pasará el resto de sus días. Pero incluso detrás de las rejas, la sombra de sus crímenes seguía pesando sobre la ciudad, un recordatorio constante de los errores que había desatado. En prisión, Joseph tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre sus actos. Se convirtió en un hombre silencioso, evitado por otros prisioneros y temido por aquellos que conocían su historia. Aunque algunos dijeron que intentó encontrar redención, para muchos sus crímenes eran imperdonables. Aislado del mundo exterior, Joseph pasó sus días en una pequeña celda, leyendo libros sobre filosofía y religión, buscando respuestas a las preguntas que lo habían atormentado toda su vida. Pero la paz nunca llegó, y la sombra de sus actos pasados seguía persiguiéndolo, una oscura presencia que nunca lo abandonaría. Número 2. Tamara Samsonova. Las calles San Petersburgo, aunque históricas y llenas de vida durante el día, se transforman en un laberinto de sombras al caer la noche. En uno de estos rincones oscuros, una anciana avanza lentamente, llevando consigo bolsas negras de basura que emiten un olor nauseabundo. Nadie sospecha de ella, su apariencia frágil y su andar lento la hacen parecer inofensiva, pero tras esa fachada se oculta una mente retorcida capaz de actos inimaginables. Julio de 2015 trajo consigo un calor sofocante a San Petersburgo, haciendo que el olor pútrido que emanaba de las bolsas de basura fuera aún más evidente. Los vecinos, incapaces de soportar más la pestilencia, llamaron a las autoridades. Los bomberos, al investigar el origen del hedor, se toparon con una escena macabra: 7 bolsas de basura negras, cada una conteniendo los restos desmembrados de una mujer mayor. El descubrimiento fue escalofriante. Los cuerpos desmembrados yacen en pedazos dentro de las bolsas. Una grotesca exhibición de violencia, pero lo más perturbador no fue el hallazgo en sí, sino lo que revelaron las cámaras de vigilancia cercanas. En las grabaciones se veía a una anciana transportando las bolsas de basura en la oscuridad de la noche, como si fuera una rutina más en su vida cotidiana. La investigación llevó a la policía hasta un modesto apartamento, habitado por 2 mujeres de avanzada edad, Valentina y Tamara. Fue esta última quien, con una confesión sorprendente, admitió ser la responsable de los horrendos crímenes. Sin mostrar ni un ápice de arrepentimiento, Tamara condujo a las autoridades al interior de su morada, donde encontraron evidencia irrefutable de su culpabilidad. En el baño, los investigadores descubrieron sierras y cuchillos manchados de sangre, junto con partes del cuerpo de las víctimas. Pero lo más aterrador estaba dentro del refrigerador, donde se encontraron trozos de carne envueltos en papel aluminio, listos para ser consumidos. Tamara confesó sin reservas, admitiendo incluso haber disfrutado de la carne de sus víctimas. A medida que se desentrañaba la verdad detrás de estos horribles crímenes, surgían detalles aún más perturbadores. Tamara, en un diario encontrado en su apartamento, relataba con detalle sus atrocidades pasadas, incluyendo actos de canibalismo con otras víctimas. Su mente, una maraña retorcida de obsesiones y deseos oscuros, dejaba al descubierto la verdadera naturaleza de su depravación. Tamara no era una simple asesina, era una narradora de su propia historia macabra. En su diario describía con precisión meticulosa cada uno de sus crímenes, sus motivaciones y sus sentimientos al cometerlos. Cada página revelaba un nuevo nivel de horror, una nueva dimensión de su mente perturbada. La frialdad con la que relataba sus actos era tan aterradora como los crímenes mismos. La historia de Tamara no comenzó con estos horrendos crímenes. Desde su infancia en la Rusia de postguerra, su vida estuvo marcada por la tragedia y la desesperación. Hija de padres alcohólicos, creció en un entorno de violencia y escasez, alimentando una oscuridad interior que finalmente se manifestaría en actos de horror inimaginable. Durante su juventud, Tamara experimentó múltiples traumas que moldearon su visión del mundo. La pobreza extrema y la falta de amor en su hogar la llevaron a desarrollar una visión nihilista de la vida. A lo largo de los años, su vida aparentemente normal se desvaneció, dando paso a un comportamiento cada vez más errático y peligroso. Su matrimonio terminó en tragedia. Su esposo desapareció misteriosamente y ella se sumergió en un abismo de paranoia y delirio.
Fue en medio de esta espiral descendente que comenzaron sus atrocidades, marcando el comienzo de una serie de crímenes que estremecerían a toda una nación. La apariencia tranquila y reservada de Tamara ocultaba una mente que se deleitaba en la violencia y la muerte. Cada nueva víctima era un testimonio de su capacidad para ocultar su verdadera naturaleza bajo una máscara de normalidad. Tamara eligió a sus víctimas cuidadosamente. Siempre eran personas vulnerables, aquellas que no serían echadas de menos de inmediato. Las invitaba a su apartamento con promesas de compañía y amistad, solo para revelar su verdadera intención una vez que estaban dentro. El método de Tamara era meticuloso y brutal, y cada crimen se convertía en un ritual macabro que satisfacía sus oscuros impulsos. El juicio de Tamara fue un evento mediático sin precedentes, transmitido en vivo para todo el país. Su mente perturbada y su falta de remordimiento la convirtieron en una figura de fascinación y repulsión. ¿Cómo una mujer aparentemente común y corriente podría cometer actos tan atroces? La pregunta resonaba en la mente de todos los que seguían el caso, revelando las profundidades de la depravación humana. Durante el juicio se presentaron pruebas irrefutables de su culpabilidad. Los testimonios de los investigadores y las evidencias encontradas en su apartamento pintaron un cuadro claro de su monstruosidad. Sin embargo, lo que más impactó al público fue la propia actitud de Tamara. Su indiferencia y frialdad ante los horrendos detalles de sus crímenes dejaban claro que no había redención posible para ella. Finalmente, Tamara fue recluida en un hospital psiquiátrico donde recibiría tratamiento por su esquizofrenia paranoide, pero su legado de horror perduraría mucho después de que las puertas de la corte se cerraran tras ella. La abuela destripadora, la Baba Yaga de la Rusia moderna, se convertiría en un símbolo de la oscuridad que acecha en los rincones más inesperados de la sociedad. En su celda, Tamara continuó escribiendo. Sus notas y dibujos eran un testimonio continuo de su mente perturbada. Los médicos y psicólogos que la trataban se enfrentaban a una compleja maraña de psicosis y maldad pura. Cada sesión de terapia revelaba capas adicionales de su mente oscura, dejando a los profesionales con más preguntas que respuestas. Número 3. Alberto Sánchez Gómez, el caníbal de ventas. Los eventos que dan lugar a este caso se remontan al año 2019. En el corazón de este relato se encuentra la intersección entre la enfermedad mental y una relación tumultuosa entre progenitor e hijo. El 21 de febrero de 2019, en las proximidades de la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid, los residentes de la calle Francisco Navacerrada número 50 fueron testigos de un suceso que desafió toda lógica. Alberto Sánchez Gómez, un joven de 28 años, pronto sería conocido como el caníbal de ventas tras ser acusado de un acto atroz, el asesinato y consumo de los restos de su propia madre, María Soledad Gómez, de 66 años. El caso se desencadenó a raíz de la denuncia de una amiga de la víctima, quien notó la ausencia de Soledad durante un mes. La llegada de la policía al apartamento de la familia reveló una escena macabra. Partes del cuerpo de Soledad esparcidas por la casa, restos humanos en el refrigerador y una atmósfera cargada de horror. Alberto confesó haber estrangulado a su madre durante una acalorada discusión, cediendo a voces que le ordenaban cometer el acto atroz. La historia revela una relación materno-filial marcada por la violencia y la toxicidad. Vecinos relatan peleas diarias, llamadas de auxilio a la policía y una madre que prefería dar refugio a su hijo a pesar del peligro evidente. El deterioro mental de Alberto, exacerbado por la pérdida de su padre y el abuso de drogas, lo llevó a un estado psicótico donde la realidad se distorsionaba y las voces lo empujaban hacia la violencia. El relato expone una serie de eventos que culminan en el desgarrador crimen, desde los primeros indicios de problemas mentales hasta la confesión fría y aterradora de Alberto durante el juicio. Expertos psiquiátricos diagnosticaron rasgos de personalidad antisocial y paranoia, descartando un brote psicótico y atribuyendo al joven un perfil psicopático y narcisista. El juicio, describido como una experiencia escalofriante, terminó con la condena de Alberto a 15 años y 5 meses de cárcel, además de una indemnización a su hermano por los daños causados. La historia concluye con las palabras de Alberto, pidiendo perdón y reconociendo el peso abrumador de sus acciones. Este relato, más que un simple caso oficial, ofrece una mirada penetrante a la complejidad de la condición humana, los límites de la cordura y las consecuencias devastadoras de la enfermedad mental no tratada. A través de los ojos de los involucrados y los observadores externos, se teje un tapiz de dolor, desesperación y en última instancia la búsqueda de redención en medio de la oscuridad. Número 4. Andrés, el monstruo de Atizapán. Atizapán de Zaragoza, Estado de México, fue testigo de un evento que marcó un antes y un después en la tranquilidad de sus calles. El 14 de mayo de 2021, la desaparición de Reina Amador, una mujer de 34 años, conmocionó a toda la comunidad.
había sido vista por última vez en la colonia San Juan, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Ese día Reina le había comunicado a su esposo Bruno Portillo que saldría a comprar repuestos para teléfonos celulares en compañía de Andrés Mendoza, un conocido de la familia de 74 años. La noche cayó y Reina no regresó a casa. Bruno, preocupado, se dirigió a la residencia de Andrés en busca de respuestas. Sin embargo, las palabras del anciano no pudieron disipar la angustia de Bruno, quien con su experiencia policial sospechaba que algo no estaba bien. Decidió investigar por sí mismo y lo que descubrió fue más allá de lo que jamás habría imaginado. En la casa de Andrés, en un sótano oculto bajo cajas de cartón, Bruno encontró los restos de su esposa. El horror se apoderó de él al descubrir que Reina había sido desmembrada y almacenada en cubetas y recipientes de plástico. Pero esto era solo el comienzo de una oscura pesadilla que sacudiría a toda la comunidad de Atizapán de Zaragoza. Andrés, conocido como el Chino, fue arrestado y confesó no solo el asesinato de Reina, sino también el de otras mujeres. Su casa se convirtió en el escenario de un macabro descubrimiento. Más de 4.300 restos óseos esparcidos por los alrededores, testimonios silenciosos de un horror inimaginable. La tranquilidad de la comunidad se vio sacudida por la revelación de que uno de sus vecinos más respetados era en realidad un depredador despiadado. La historia de Andrés, el monstruo de Atizapán, salió a la luz pública, revelando detalles escalofriantes de sus crímenes. Seducción, engaño, violencia y desmembramientos se entrelazaban en un relato de horror que dejaba a todos atónitos. ¿Cómo un hombre aparentemente respetable podía ocultar una maldad tan profunda bajo una fachada de normalidad? El caso se convirtió en un hito en la historia criminal de México. Andrés fue condenado a cadena perpetua, pero el número de víctimas sigue siendo incierto. Familias enteras quedaron destrozadas por la pérdida de sus seres queridos, mientras que la comunidad de Atizapán de Zaragoza luchaba por encontrar sentido en una tragedia tan incomprensible. La investigación continuó con cada nuevo descubrimiento arrojando más luz sobre la oscuridad que había acechado en las sombras de la comunidad. Se descubrieron detalles perturbadores sobre la vida de Andrés, su pasado, su trabajo como carnicero, sus conexiones políticas. Cada pieza del rompecabezas revelaba una imagen más completa de un hombre que había vivido una doble vida, ocultando sus crímenes detrás de una máscara de respetabilidad. Pero la historia de Andrés era solo una parte de un panorama más amplio. ¿Cuántos más podrían haber caído víctimas de su depravación? Las autoridades continuaron buscando respuestas, explorando cada pista y siguiendo cada indicio en un esfuerzo por llevar justicia a las víctimas y sus familias. El caso de Atizapán de Zaragoza sirvió como un recordatorio sombrío de que el mal puede esconderse en los lugares más insospechados. Detrás de la fachada de la normalidad, la oscuridad acecha, esperando el momento adecuado para surgir y sembrar el caos y la destrucción. Pero también fue un testimonio del poder de la comunidad para unirse en tiempos de tragedia, para enfrentar el horror con valentía y determinación. Paso del tiempo en la historia de Andrés, el monstruo de Atizapán se convirtió en un símbolo de la lucha contra el mal. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva de la comunidad, recordándoles la importancia de permanecer vigilantes, de nunca dar por sentado la seguridad y la tranquilidad que tanto valoraban, porque en un mundo lleno de sombras, la luz de la verdad es el único faro que puede guiarlos hacia la esperanza y la redención. Las cosas que ya se hicieron, dice, hay que aguantarse, dice, ya no se remedia nada. Número 5. Dorancel Vargas Gómez, el comegente. No me arrepiento de lo que he hecho. Así comenzaba su relato Dorancel Vargas Gómez, un hombre cuyo nombre pasaría a la infamia en la historia criminal de Venezuela. Su confesión detallada sin rastro de remordimiento revelaba una mente perturbada, una oscura inclinación que lo llevó por un camino de atrocidades sin igual. La historia de Dorancel comenzó en El Vigía, estado de Mérida, Venezuela, en 1957. Desde joven mostró signos preocupantes, un comportamiento delictivo, alucinaciones y una inclinación perturbadora por la carne cruda y la sangre. Su familia, dedicada a la agricultura, no pudo controlar sus tendencias y pronto se sumergió en una espiral de crimen y locura. Su primer encuentro con la ley llegó en 1992, cuando fue arrestado por robo de ganado. Sin embargo, su breve estadía en prisión y su paso por un instituto psiquiátrico no hicieron nada para detener su espiral descendente. Liberado en poco tiempo, Dorancel se convirtió en un vagabundo errante, alimentando sus instintos caníbales en las sombras de las calles de Venezuela. El verdadero horror comenzó a finales de la década de los 90, cuando una serie de desapariciones desconcertantes sacudieron la pequeña población de Tariba. Hombres de entre 30 y 40 años desaparecían misteriosamente, dejando a la comunidad sumida en el miedo y la confusión. La verdadera magnitud de la tragedia se reveló el 12 de febrero de 1999 cuando se descubrieron ollas con restos humanos
cerca del Parque 12 de Febrero, cerca del río Torbes. Las autoridades, desconcertadas por la escena espeluznante, pronto pusieron su mira en Dorancel Vargas, conocido entre los vecinos como el Loco Dorancel. Detenido y llevado a juicio, confesó con frialdad sus crímenes más atroces. Había asesinado y desmembrado a al menos 10 personas en un periodo de 2 años. Su modus operandi era meticuloso. Seleccionaba a sus víctimas entre hombres delgados y deportistas, cuyas partes preferidas para el consumo eran los muslos. Lo más escalofriante de todo era la normalidad con la que Dorancel relataba sus horribles actos. Para él, el acto de comer carne humana era tan natural como cualquier otra comida. Incluso compartía su banquete con otros vagabundos que ignoraban la precedencia macabra de la comida que devoraban con voracidad. La prensa lo apodó el Comegente, un nombre que se grabaría en la memoria colectiva de Venezuela como un recordatorio sombrío de la oscuridad que acecha en los rincones más inesperados de la sociedad. A pesar de su enfermedad mental diagnosticada de esquizofrenia paranoide, Dorancel fue considerado culpable y condenado a 30 años de prisión. Pero su historia no termina ahí. A medida que pasaban los años, su nombre se convirtió en parte del folclore criminal de Venezuela, inspirando canciones, libros y leyendas urbanas. Se especulaba sobre su conexión con una red de traficantes de órganos, sobre la complicidad de las autoridades locales en sus atrocidades. Sin embargo, la verdad sobre Dorancel Vargas Gómez, el Comegente, sigue siendo tan perturbadora como el día en que sus crímenes salieron a la luz. Hoy, Dorancel permanece recluido en una celda de la Dirección de Seguridad y Orden Público en Venezuela, donde pasa sus días en relativa tranquilidad, su mente atormentada por las voces que lo han perseguido durante toda su vida. Aunque su caso puede haber sido olvidado por muchos, su nombre sigue siendo sinónimo de horror y barbarie, un recordatorio de los abismos oscuros que yacen en lo más profundo de la mente humana. La historia de Dorancel Vargas Gómez es más que la narrativa de un asesino en serie. Es un estudio sobre la naturaleza del mar, sobre los límites de la cordura y sobre la fragilidad de la mente humana. En un país marcado por la violencia y la corrupción, su caso sirve como un recordatorio escalofriante de los peligros que acechan en las sombras, esperando devorar a los inocentes y corromper las mentes más débiles. Pero también es un recordatorio de la capacidad del ser humano para enfrentar la oscuridad, para resistir incluso en los momentos más desesperados y encontrar la luz en medio de la noche más oscura. Yo me siento, yo me siento loco en un sentido, al contrario, yo me siento que me hace falta comer gente, por lo menos. Un ejemplo, comer gente, porque ya tú sabes cómo es las cosas son normales, independiente, todo independiente, hacer todo lo que le provoque a uno y más nada. Porque yo, ¿qué crees que por lo menos tú que por lo menos agarrado o algo, cualquier cosa no es algo normal, es diferente todo. Eso no es lo legal, pues, no existe, pues. Número 6. Jeffrey Dahmer. En los rincones oscuros de una ciudad aparentemente ordinaria se oculta un mal insondable. En esos callejones donde las sombras se mezclan con los murmullos de la noche y la música de la tragedia se cuela entre los edificios. Es ahí donde la realidad se desdobla y se revela un horror impensable. La historia que se teje entre los susurros y los lamentos es la de un asesino en serie, un depredador silencioso que camina entre nosotros, ocultando su oscura naturaleza tras una máscara de normalidad. Esa es la historia de Jeffrey Dahmer. Nacido en la próspera ciudad de Milwaukee, Wisconsin, el 21 de mayo de 1960, Jeffrey Lionel Dahmer entró en el mundo como cualquier otro niño, lleno de promesas y expectativas. Sus padres, Joyce y Lionel, lo recibieron con alegría, pero lo que no sabían es que su hijo llevaría consigo una sombra oscura de que crecería con él. Los primeros años de la infancia de Jeffrey fueron tiempos de inocencia y exploración. Un niño curioso y vital, disfrutaba de las nuevas experiencias y se sumergía en el mundo que lo rodeaba con entusiasmo. Sin embargo, detrás de esa fachada de felicidad yacía una curiosidad inusual por lo morboso, una fascinación por la muerte que se asomaba en sus juegos y experimentos infantiles. La mudanza de la familia a Ohio marcó un cambio en Jeffrey. De un niño extrovertido y lleno de vida se transformó en un adolescente tímido y retraído. Incapaz de conectar con sus compañeros de clase, encontró consuelo en la compañía de animales muertos, secándolos en el patio trasero de su hogar. Esta fascinación por la anatomía y la muerte se entrelazó con sus despertares sexuales, creando una amalgama oscura en su mente joven y vulnerable. A medida que Jeffrey crecía, sus fantasías se volvían más oscuras y perturbadoras. La violencia se entremezclaba con la sexualidad, tejiendo un laberinto de deseos incontrolables en sus mentes. A los 18 años dio rienda suelta a estas fantasías por primera vez, llevando a cabo un acto atroz que cambiaría su vida para siempre.
El asesinato de Stephen Hicks en el verano del 78 marcó el comienzo de una espiral descendente hacia la oscuridad. Ocultando los restos de su víctima bajo el suelo de su casa, Jeffrey se sumió en una existencia marcada por la culpa y el autoengaño. A pesar de los intentos de sus padres por ayudarlo, su adicción al alcohol y su creciente obsesión con la muerte lo llevaron por un camino sin retorno. La vida militar ofreció un respiro temporal, pero incluso ahí las sombras lo acechaban. Después de ser despedido por su adicción, Jeffrey regresó a la vida civil, buscando refugio en el caos de Miami Beach. Sin embargo, ni siquiera en el brillo de la ciudad pudo escapar de sus demonios internos. El retorno a Milwaukee marcó el comienzo de una nueva era para Jeffrey. En los oscuros callejones y bares de la ciudad encontró una nueva forma de satisfacer sus deseos más oscuros. Bajo la máscara de un joven encantador y atractivo cazaba a sus víctimas, seduciéndolas con promesas de placer antes de llevarlas a su oscuro santuario de muerte. Cada crimen perpetrado por Dahmer era un acto de profanación, una violación brutal de la vida y la dignidad humanas. Sus víctimas eran escogidas con cuidado, seleccionadas por su apariencia y vulnerabilidad. Para Jeffrey eran simples piezas en un rompecabezas retorcido, objetos de su obsesión insaciable. El descubrimiento de sus crímenes envió ondas de choque a través de la ciudad, sacudiendo los cimientos de la comunidad. El hombre que una vez fue considerado un vecino amigable y un compañero encantador ahora era visto como un monstruo, un depredador que acechaba en las sombras. El juicio de Jeffrey Dahmer fue un evento que capturó la atención del mundo entero. Las revelaciones sobre sus crímenes horripilantes dejaron a la sociedad atónita, incapaz de comprender la mente retorcida de un hombre capaz de tales atrocidades. A medida que se desvelaba la verdad sobre sus acciones, la ciudad de Milwaukee se enfrentaba a su propia oscuridad, confrontando la realidad de que el mal puede esconderse incluso en los lugares más inesperados. El legado de Jeffrey Dahmer perdura como un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en las profundidades de la psique humana. Su historia es un recordatorio de que incluso en los lugares más familiares el mal puede esconderse detrás de una máscara de normalidad. Es un llamado de atención para estar siempre vigilantes, pero nunca dar por sentado la bondad de aquellos que nos rodean. Y así, la ciudad sigue adelante, marcada por la sombra de un asesino en serie que una vez caminó entre ellos. En los callejones oscuros y los rincones olvidados, su presencia aún se siente, recordándonos la fragilidad de la vida y la oscuridad que yace en lo más profundo del corazón humano. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. And as my obsession grew, I was saving body parts such as skulls and skeletons. Número 7. Armin Meiwes, el caníbal de Rotenburgo. Armin Meiwes nació el 1 de diciembre de 1961 en Alemania. Provenía de una familia de clase media y su infancia estuvo marcada por la ausencia del padre y una relación conflictiva con su madre. Durante su adolescencia, Meiwes mostró signos de comportamiento antisocial y una fascinación morbosa por la muerte y la violencia. Estos rasgos podrían haber sido indicativos de problemas psicológicos subyacentes que eventualmente se manifestarían en su comportamiento adulto. En 2001, Meiwes publicó un anuncio en un foro en línea en el que expresaba su deseo de encontrar a alguien dispuesto a ser asesinado y consumido. Este anuncio llamó la atención de la comunidad en línea y las autoridades. Aunque inicialmente se consideró de mal gusto, Meiwes logró encontrar a Bernd Jürgen Brandes, un ingeniero informático de Berlín que expresó voluntariamente su deseo de ser sacrificado y consumido por Meiwes. El 9 de marzo de 2001, Meiwes y Brandes se encontraron en la casa de Meiwes en Rotenburgo. Brandes había acordado ser castrado y luego asesinado y consumido por Meiwes. Grabaron el acto en video, que contenía imágenes gráficas y perturbadoras del asesinato y el canibalismo. Después de matar a Brandes, Meiwes almacenó partes de su cuerpo en el congelador y procedió a consumirlos en los siguientes meses. Su caso generó un gran revuelo mediático y atrajo la atención internacional. Fue arrestado y acusado de asesinato y violación de las leyes de cadáveres en Alemania. Durante el juicio se presentaron pruebas contundentes, incluido el video del crimen, que dejó poco margen para la defensa de Meiwes. El veredicto final fue de culpabilidad y se le impuso una sentencia de cadena perpetua. Su caso ha sido objeto de intenso escrutinio psicológico y social. Se han planteado preguntas sobre la salud mental de Meiwes y si su comportamiento puede atribuirse a trastornos psicológicos subyacentes, como la psicopatía o el trastorno de la personalidad antisocial. Además, el caso plantea cuestiones éticas y morales sobre el consentimiento, la autonomía y los límites de la libertad individual en una sociedad civilizada. El
El caso de Armin Meiwes ha llevado a una mayor conciencia sobre la complejidad de la psique humana y la necesidad de intervenciones tempranas en individuos con comportamientos perturbadores, además de destacar la importancia de la vigilancia en línea y la cooperación entre las autoridades para prevenir y abordar tales casos en el futuro. En última instancia, el caso de Meiwes sirve como un recordatorio sombrío de los extremos a los que puede llegar la depravación humana y la necesidad de continuar trabajando para comprender y prevenir tales atrocidades. My name, Armin Meiwes. I was born 1961. I'm computer engineer from Rothenburg, Germany. I killed a man, slaughtered him and ate him. Since then, he is always with me. Gracias por unirte a nosotros en este viaje. ¿Cuál de estos casos te pareció el más impactante? Déjalo en los comentarios que nos encantará leerte. Ya sabes que si el video te ha gustado puedes apoyarnos con un like y compartiéndolo con tus amigos. Y no olvides suscribirte al canal. Al hacerlo, déjanos un comentario con la palabra suscrito para que podamos saludarte en el siguiente video. Hasta la próxima.